Buenos días, gracias por sintonizar su programa Reflexiones de la Iglesia de Cristo en su estación 90.9 Radio Popular. Hoy tendremos un programa muy importante para su vida espiritual y esperando que se pueda quedar hasta el final del programa y que se pueda reportar y dar su opinión. En este día nos acompaña nuestro hermano José León. Bienvenido. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando. Donde quiera que llegue la señal de esta estación, pues bendiciones para cada uno de ustedes. Esperamos que en esta mañana pues la palabra del Señor pueda llegar a sus vidas. Y estaremos estudiando a esta hora el tema, la Iglesia de Cristo, acerca de la Iglesia de Cristo. Y dice el tema, la Iglesia tiene a Jesucristo como única cabeza. La Iglesia de Cristo tiene a Jesucristo como su única cabeza. Así que estaremos en esta mañana tratando este punto en cuanto a la Iglesia de Cristo y estaremos comentando con nuestro hermano Ingmar Serpas en esta mañana acerca de Cristo como la cabeza de la Iglesia. Así que iniciamos en el libro de Colosenses. Esperamos que usted también pueda tener una Biblia en sus manos para que pueda estudiar la palabra de Dios con nosotros. El primer libro de Colosenses, capítulo 1, del 14 al 19, dice de la siguiente manera. Ahí el apóstol Pablo nos está describiendo primero a Cristo como nuestro Redentor. Versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El 15 dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El 19 concluye diciendo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amigo y hermano que nos está escuchando en esta mañana, proclamamos a esta hora que la Iglesia de Cristo tiene a Cristo Jesús como su cabeza. Y el hecho de que Cristo es la cabeza de la Iglesia se hace claro en otros textos bíblicos de la Escritura. Tal es el caso del libro de Efesios. Y vamos a buscar en él el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 22, que dice así. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Recuerde que el tema de esta mañana es, la iglesia tiene a Jesucristo como única cabeza, solo él y nada más que él. En el versículo 23 de ahí mismo del libro de Efesios capítulo 1, continúa diciendo, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y así podemos ir viendo más adelante, como en el libro, ahí mismo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 15, que también dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y en el capítulo 5, versículo 23 concluimos diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Amigo, esto quiere decir que él, sí, Jesucristo, es la fuente de vida. ¿Por qué? Porque todas las cosas provienen de él. Y él reina sobre toda cosa como una autoridad divina. Por esto, cada miembro de su cuerpo debe estar en sujeción a él. Cada miembro del cuerpo de Cristo, o sea, el miembro de la iglesia, debe de estar en sujeción a Cristo Jesús porque él es la cabeza de todo. Y para hacer aplicable este hecho tan grandioso, el cual es Cristo, la cabeza de la iglesia, estaremos tratando diferentes puntos, como el primero que dice una cabeza divina. La iglesia tiene una cabeza divina, el Señor Jesucristo. Esto quiere decir simplemente que Cristo gobierna sobre ella.
La iglesia no es una monstruosidad, no es cuerpo con muchas cabezas, es un cuerpo con una cabeza. Cristo no comparte su gobierno o autoridad con el hombre. De esta verdad se deduce con toda la fuerza que la razón, la lógica y la escritura pueden tener, que la iglesia no tiene cabeza humana. Cualquier hombre que realmente sea cabeza de la iglesia, ya sea el cielo o la tierra, está haciendo una alegación falsa y tomada por sí una prerrogativa que pertenece solo a Cristo. No solamente es Cristo la cabeza divina de la iglesia, sino su única cabeza. La iglesia, Cristo, un cuerpo divino. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y seguimos leyendo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18, que dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Fíjese que resultará bien ilógico e incongruente, con incongruencia, que un cuerpo humano tuviera una cabeza divina o viceversa, ¿verdad? Un cuerpo humano no puede tener una cabeza divina. La conclusión de esto es inevitable y por tanto la iglesia es una institución divina. Cuando el Señor se refería a la iglesia, todo el tiempo se hizo referencia a una forma divina, o sea, no terrenal. La iglesia es el origen divino porque fue concebida desde la mente de Dios. Dios concibió la iglesia en su mente y la profetizó, y fue Él el quien decidió que todas las cosas llegaran de esa forma. O sea, no es una cabeza terrenal, sino una cabeza divina, la iglesia del Señor. Y en Efesios capítulo 3, versículo 10 dice de la siguiente manera. Efesios 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Jesucristo Jesús, nuestro Señor. Dice la palabra del Señor. Esta iglesia, la cual es de origen divina y la cual tiene por cabeza a Cristo, cabeza del cuerpo que es la iglesia, fue predicha por los profetas. La palabra del Señor nos dice claramente en el libro de Isaías que la iglesia fue predicha por los profetas y también fue edificada por Jesús. Jesús es el edificador y fundador de la iglesia de Cristo. Esta iglesia fue comprada con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz cuando Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y esta iglesia fue construida bajo la dirección inmediata del Espíritu Santo, trabajando a través de los apóstoles de Cristo, como narra la palabra de Dios en el libro de los Hechos, cuando la iglesia del Señor predicó la palabra y fueron convertidos los primeros cristianos. Esta institución divina, amigo, está compuesta por todos los salvos. ¿Por qué? Porque el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Y tiene como misión la salvación de las almas perdidas. En Marcos 16, 15 y 16 la palabra del Señor nos dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Esa es su misión, salvar las almas perdidas. Y también la iglesia es la divina ley de Dios, según ha sido revelada a cada uno de nosotros por medio del Nuevo Testamento. Y en su única regla de conducta, la palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17 que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios que le ha sido dada a la iglesia de Cristo. Por tanto, todo miembro de la iglesia del Señor es miembro de una institución divina, no de una institución terrenal. No se confunda, Cristo, que es su cabeza, es de origen divino. Esto contrasta con muchas denominaciones modernas que son de origen humanas, de nombre humano, de doctrina humana, de organización y práctica. ¿Por qué? Porque ellos tienen cabezas humanas y son regidos por leyes humanas. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, no es dirigida por una cabeza humana, sino por una cabeza divina, la cual es Cristo Jesús.
De parte de eso también tenemos una autoridad divina, porque solo tiene una cabeza, la iglesia de Cristo. Está sujeta a una sola fuente de autoridad. Jesús dijo: todo poder, autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Eso lo encontramos en Mateo 28:18. Su autoridad se ejerce a través de su palabra. Por tanto, cuando uno obedece a la palabra de Dios, se está sometiendo a la autoridad divina, la única voz con autoridad reconocida por la iglesia del Nuevo Testamento. Por autoridad queremos decir el poder o derecho a matar. En América estamos acostumbrados a un balance de autoridad entre ramas de gobierno. La autoridad legislativa reside en el Congreso, la ejecutiva en el presidente y la judicial en las cortes. Pero en la iglesia existe una sola fuente de autoridad: el Señor Jesucristo. La palabra del Señor continúa diciendo acerca de que Cristo como cabeza y la iglesia tiene una práctica divina, puesto que todas las cosas que han sido puestas en la iglesia siguen las instrucciones dadas por su cabeza divina a través de su divina palabra. Todas sus prácticas deben de ser divinas. El camino de Dios es más alto que los caminos de los hombres. En el libro de Isaías podemos verificar que dice de la siguiente manera. Buscamos en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 9. Capítulo 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La iglesia, una práctica divina, sigue instrucciones divinas porque vienen del Padre Celestial. Y esto no es del hombre que camina en la tierra para ordenar sus propios pasos, sino que viene de Dios. Y esto, amigo, significa que cada acción debe ser dirigida por las Escrituras. Cada acción debe ser una acción autorizada. La cabeza de la iglesia debe de recibir instrucciones divinas autorizadas por Cristo Jesús y no por los hombres. Toda iglesia que tiene una cabeza terrenal no está obedeciendo a la cabeza que es Cristo Jesús. La iglesia que está obedeciendo a cabezas terrenales es una iglesia que tiene muchas cabezas, y la iglesia solo debe de tener una cabeza, la cual es Cristo Jesús. La palabra del Señor es clara y lo hemos estado estudiando en esta mañana. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17 dice de la siguiente manera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En esta ocasión Pablo expresó este principio claramente cuando dijo: examinarlo todo, retened lo bueno. Amigo, esto quiere decir que simplemente que si una cosa no es aprobada por las Escrituras, no debe ser practicada. Las iglesias denominacionales tienen muchas cabezas, y esas cabezas terrenales y humanas ordenan y designan cosas que no están conforme a las Sagradas Escrituras. Obedecer a cabezas humanas significa estar obedeciendo y sujetándose a la palabra de los hombres. La verdadera iglesia de Cristo, la que Cristo vino a establecer, se somete solamente a las Escrituras porque obedecen a la cabeza que es Cristo Jesús. Si se retienen solo las cosas aprobadas, de esto se deduce entonces que deben rechazarse las no aprobadas. Si usted verdaderamente quiere ser parte de esa iglesia, tiene que practicar las cosas aprobadas en la palabra de Dios. Y toda dirección que debe de obedecer la iglesia debe de venir de la cabeza, la cual es Cristo Jesús. Ningún concilio, ningún sinodo o convención o credo de hombre puede establecer la norma para la iglesia del Señor. Ninguna organización humana terrenal puede tener la verdadera norma de cómo la iglesia se debe comportar. Reconocer a Jesucristo como cabeza es seguir sus instrucciones, y seguir sus instrucciones resultará en una práctica divina. Perpetuidad divina.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 13:8. Por tanto, la iglesia nunca cambia su cabeza. Funciona bajo la misma cabeza, la misma autoridad, siglo tras siglo. Cuando murió el Papa Juan XXIII, escribí las siguientes líneas para nuestro boletín semanal en la iglesia. Ha muerto el Papa Juan XXIII y la iglesia romana sin cabeza es. Pero déjeme expresar con todo mi ser que la cabeza de la iglesia del Señor nunca muere. Esto decididamente no es poesía, pero es muy ciertamente la verdad. Toda iglesia que obedece y tiene a Cristo como cabeza debe de tener una relación divina. Toda vez que Cristo es la cabeza del cuerpo y que el cuerpo es la iglesia, porque es lo mismo cuerpo e iglesia. Cristo y la iglesia están unidas inseparablemente y Cristo trabaja a través de su cuerpo y el cuerpo hace la obra de Cristo. Espero que usted me vaya entendiendo. Cristo es la cabeza, pero no es una cabeza terrenal, es una cabeza divina y es la cabeza del cuerpo, el cual es la iglesia de Cristo. Y fíjese bien que la palabra del Señor dice que estas están unidas inseparablemente. No puede la iglesia o el cuerpo de Cristo tener muchas cabezas. No puede tener demasiadas cabezas terrenales, porque la cabeza solo es una y es Cristo. Y Cristo trabaja a través de su cuerpo, o sea, Cristo nos ha dado los estatutos y mandamientos y Él trabaja a través de su cuerpo. Su cuerpo, que es la iglesia, debe de obedecer a lo que la cabeza dice. Y entonces, en ese momento, la iglesia y el cuerpo está haciendo la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Obedeciendo a sus mandamientos, sabemos que la obra de Cristo es que debemos de predicar el evangelio a toda criatura, hablándoles acerca de que Cristo murió en la cruz, que Él ha resucitado y Él se encuentra a la diestra del Padre, y por medio de ese sacrificio nosotros podemos alcanzar la salvación. Pero nosotros debemos de obedecer a su palabra, viniendo en obediencia a Él, reconociendo que somos pecadores, teniendo fe, creyendo que verdaderamente Él nos puede salvar y obedeciendo al bautismo para poder ser salvos. Así es como el cuerpo hace la obra de Cristo, lo que Cristo nos ha venido a dar. El libro de 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 27 dice de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Esto hace referencia a que la iglesia de Cristo está en diferentes partes del mundo, pero todos los que obedecen a la palabra de Dios y tienen a Cristo como su cabeza vienen a formar parte del cuerpo de Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos. Eso significa lo que la palabra de Dios nos dice. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos en diferentes partes. No que la cabeza tiene diferentes cuerpos, no. Todos los cuerpos se unen a través de la obediencia correcta a la palabra de Dios. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy el del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy del ojo, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchas personas pueden haber en la iglesia. Todos son miembros de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. No que hay muchos cuerpos, sino que todos son miembros de ese mismo cuerpo, el cual Cristo es la cabeza. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza de los pies. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Antes, bien, los miembros del cuerpo parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro.
porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Escuchen esto, porque esto es para la iglesia del Señor, que todos los miembros del cuerpo se preocupen unos por otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. La palabra del Señor es clara en cuanto a la designación de cuál es el cuerpo y cuál es la cabeza y cuáles son sus miembros. No nos equivoquemos, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, no tiene diferentes cabezas, ni tiene diferentes cuerpos, obedeciendo así a diferentes doctrinas. La palabra del Señor es clara cuando nos dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia del Señor, que la conforman todos los que han obedecido al Evangelio y han sido bautizados para el perdón de sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Esto hace imposible rechazar sin rechazar la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutrido y bien trabado por las conjunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo, amigo, no puede ser recibido sin recibir también a su cuerpo. Usted no puede obedecer nada más a Cristo solo de palabra. También tiene que venir a formar parte de ese cuerpo que obedece la doctrina de Cristo y está bajo su sujeción. En conclusión, amigos y hermanos que nos ha escuchado en esta mañana, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Es su gobernador, es su autoridad y es su director. Si alguien desea tener a Cristo como su cabeza, también debe estar con la iglesia de Cristo. La iglesia que es su cuerpo, y debe seguir las instrucciones dadas por la cabeza. Si uno ama al Señor y le respeta como cabeza de la iglesia, ¿por qué iba a desear estar en algo diferente? Si usted teme a Dios y quiere obedecer a su palabra, ¿por qué usted está en una iglesia que tiene como cabezas terrenales? Si usted verdaderamente quiere sujetarse a la palabra de Dios y a Dios, usted debe de estar en la iglesia del Señor. ¿Cómo habría de estar en algo diferente de lo escritural? ¿Cómo usted está en este momento en un lugar en el cual no obedecen a la escritura teniendo diferentes cabezas terrenales? Estar en un cuerpo diferente significaría tener otra cabeza. Usted está en una iglesia que tiene muchas cabezas porque no está en la iglesia que obedece la palabra del Señor, la cual tiene a Cristo como cabeza y tiene el cuerpo que es la iglesia, formado de todos los miembros que han obedecido al Evangelio de salvación. Queríamos explicarle en esta mañana por qué la iglesia de Cristo tiene a Cristo como cabeza. No estamos hablando cosas o reglas de nuestra iglesia, no, estamos hablando lo que la palabra de Dios así lo dice, y lo hemos demostrado bíblicamente en esta mañana. Así que si usted tiene alguna pregunta o duda, puede comunicarse con nosotros. Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco, 1 cuadra y media al poniente de eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen. Seguimos aquí con el programa radial, esperando que usted nos pueda llamar, hacer unas preguntas o dar su opinión acerca del tema. Pueden llamarnos al 2669-5150. ¿Puede uno rechazar el cuerpo
sin rechazar la cabeza? Escucha esta pregunta. ¿Puede uno rechazar el cuerpo sin rechazar la cabeza? El cuerpo, así como nuestro cuerpo, no puede ser rechazado. La cabeza va unida al cuerpo y la cabeza es la que dirige al cuerpo, y cada cuerpo tiene diferentes miembros. Si uno rechaza la cabeza, está rechazando el perfecto funcionamiento del cuerpo. Por tal razón, usted, si rechaza la cabeza, que es Cristo, usted no está obedeciendo a la palabra de Dios y no está en lo correcto. ¿Por qué? Porque debemos de obedecer lo que la cabeza, nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, nada más nos ha dicho. Tener diferentes cabezas en un solo cuerpo nos hace ser anormales. ¿Por qué? Porque ningún cuerpo tiene dos cabezas. Todo cuerpo tiene una cabeza por la cual es dirigido. Por tal razón, la iglesia, que es de origen divino, no debe de tener diferentes cabezas. Vemos hoy en día muchas iglesias denominacionales, las cuales tienen cabezas, pero no cabezas divinas. No es Cristo Jesús. Argumentan que es Cristo, pero lo pisotean y lo dejan a un lado obedeciendo a las cabezas terrenales. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas, sobre todo humano, sobre toda creación aquí en esta tierra. ¿Cómo va a creer usted que siendo Cristo Jesús el Hijo de Dios, el que ha muerto por nosotros y por nuestros pecados, va a quedar en segundo plano y las cabezas terrenales van a gobernar antes que lo que la palabra de Dios dice y que la cabeza que es Cristo? ¿Cómo quedan ahora todas esas iglesias, las cuales tienen cabezas terrenales? Como por ejemplo, esas iglesias que tienen sus creadores, sus ídolos, sus fundadores, a las cuales ellos obedecen todo lo que ellos dicen. Si esa persona dice, hágase esto en la iglesia, todas esas iglesias de esa denominación cambian las cosas. ¿Por qué? Porque esa persona es la cabeza de esa iglesia, no Cristo Jesús. Hay muchas iglesias las cuales obedecen a través de los papas. Tienen cabezas terrenales, cabezas que desde Roma imparten leyes, doctrinas, inventan doctrinas, crean cosas nuevas, cosas que no vienen de la palabra de Dios ni de la cabeza que es Cristo, sino que vienen de un hombre terrenal, de un hombre el cual es pecador, porque nadie es perfecto, solo Jesús, de un hombre el cual está designando leyes y mandamientos para la iglesia. Por tal razón, esa iglesia no tiene una cabeza, esa iglesia tiene muchas cabezas. Juzgue usted si es lícito estar en una iglesia con diferentes cabezas a estar en la iglesia que tiene a Jesucristo, Cristo Jesús como única cabeza. Hay muchas interrogantes a las cuales usted seguramente puede tener duda y tal vez por pena no nos llama, pero esperamos que en esta mañana hayamos llenado algunas expectativas para cada uno de ustedes. Sé que hay muchas preguntas y entre ellas pueden tener otra pregunta como la de ¿por qué una cabeza divina que nunca muere es superior a la cabeza humana? Es lógico, Cristo Jesús, nuestro Creador, venció a la muerte y por tal razón hoy se encuentra a la diestra del Padre. Él es una cabeza divina que nunca va a morir. Por tal razón, asimismo, la iglesia que fue profetizada diciendo que nunca iba a desaparecer, que siempre iba a permanecer hasta que Cristo viniera otra vez. Dígame usted si no es cierto, todas esas iglesias que tienen cabezas humanas, ¿cuántos de sus líderes no han muerto? ¿Cuántos de sus líderes han argumentado que son todopoderosos y mueren? Hay unos que como ya murió el líder, dicen que viene de generación en generación. Y las siguientes generaciones de los hijos, los nietos, dicen que son los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque no pueden ser una cabeza divina. Porque solo Cristo Jesús puede serlo. Y argumentan con esas mentiras que la cabeza sigue siendo esas personas y se radican en México, por cierto. Hermano y amigo, usted debe tener el conocimiento y saber que Cristo es la única cabeza de la iglesia. Y si usted se encuentra en una iglesia la cual tiene líderes y no tiene cabezas humanas que rigen y demandan diferentes doctrinas y leyes, usted no está en la verdadera iglesia ante el Señor. La iglesia, la cabeza, debe de ser divina porque esta nunca va a morir.
y por tal razón siempre va a ser superior a una cabeza humana. Porque los humanos estamos sin tener el poder de vencer la muerte. Solo Cristo Jesús la pudo vencer. Así que por esa razón Cristo es la cabeza y Dios lo puso sobre todas las cosas. Esperamos que en esta mañana hayan quedado claras algunas dudas. José León les saludó aquí en cabina, esperando que puedan entender que la iglesia tiene a Jesucristo nada más como su única cabeza. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Y no se les olvide sintonizar su programa Reflexiones de la Iglesia de Cristo. A nuestro hermano José León, gracias por su reflexión y disposición de enseñanza. Y a nuestros amigos y hermanos, gracias por su fiel sintonía. Que el Señor les bendiga. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador.